Hermanos, mi nombre es Cecilia Crespo, estoy en el grupo Sagrado Corazón de Jesús de Carmen de Patagones. Nos reunimos todos los domingos, 10 horas, en la Capilla Madre Mazzarello. Formo parte del taller de predicadores, del curso de taller de predicadores, y en esta ocasión me toca compartir con ustedes acerca del tema 5, que habla de la salud del predicador. Este tema fue en su momento dictado por Freddy Barale, que es un psicólogo, un licenciado en psicología y magíster en psicología clínica, profesor de psicopatología, predicador y escritor. Tiene formación internacional y en esta enseñanza lo que él hace es presentarnos tres puntos bien diferenciados. El primero de ellos es la definición de salud. En el segundo nos va a hablar de la síntesis de la experiencia, la organización y las dificultades que hay con respecto a ello. Y por último, los criterios para mantener la salud a imagen de Jesús. En un comienzo lo que él nos plantea es que comienza preguntándose quién es este hombre, quién es esta mujer, para quien, que dice que Dios le habla al corazón, que dice escuchar en su corazón la palabra de Dios, o qué es lo que quiere Dios Padre de cada uno, ¿no? Él se pregunta quiénes son ustedes los que dicen escuchar a Jesús. Porque, bueno, desde la psicología, como de cualquier otra ciencia, el marco como que prevalece ante esta inquietud, ante esta teoría. Entonces nos cita 2 Corintios 5, 17, y dice: porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Él dice que alguien que dice escuchar la voz de Dios para el mundo está loco, o lo estaría. Entonces nos empieza compartiendo, primero que nada, lo que vendría a ser el concepto de salud para la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la salud es un estado de equilibrio vital, que es dinámico, que es alternante y que va determinando en la persona o en la comunidad una situación, una sensación, ya sea de bienestar físico, ambiental o social. Es algo transitorio, es algo que tiene dinamismo. Y según eso, nosotros podemos hablar de que puede haber una situación de rigidez o empobrecimiento cuando somos receptores, sobre todo en la parte espiritual. Cuando yo le llevo el mensaje a alguien, si yo encuentro que en esa persona hay cierta rigidez o empobrecimiento, debo parar las antenitas y pensar que es posible que haya una situación de enfermedad. Él dice que el aspecto espiritual no se puede desatender, que muchas dolencias tienen que ver con este aspecto. Por ejemplo, el pecado. Y que hay que tener mucho cuidado con a nosotros, a los que queremos llevar el mensaje del Evangelio, en no profesionalizar nuestra práctica, sino que tenemos que revisar constantemente cómo estamos, porque todos estamos propensos en algún momento de nuestra vida a tener nuestras caídas, nuestros bajones, y le tenemos que prestar atención a que eso no sea algo que se haga permanente, sino que a la luz del Espíritu y con la fortaleza que proviene de lo alto, son situaciones que, como cualquier persona, se viven y no pasan de eso. Es un atributo de la persona la sensación de bienestar, dice él, y certeza de bienestar. Esa certeza va a dar en mí una persona sana y personalidad acorde a lo que mi carisma como evangelizador requiere. Este carisma necesita que estemos sanos.
También es importante la sanidad respecto a lo físico, el estar bien alimentados, pero también es importante prestarle atención a la red de contención de la cual formamos parte, nuestras amistades, nuestra familia, qué es lo que consumimos nosotros, qué es lo que tenemos cerca, cuáles son nuestras influencias. Eso también es muy importante prestarle atención. La salud es un atributo porque me va a permitir entender si el estado es estable, es decir, se mantiene en el tiempo, o si tiene subidas y bajadas en un rango que también debe ser saludable. Puede haber enfermedad orgánica, padecer una enfermedad X, pero la psiquis, el alma, se mantienen fortalecidos o en un nivel de óptima condición saludable. Este contexto de salud debe estar enmarcado en un contexto social, temporal y espacial. Estos términos van a hacer que yo vaya estructurándome o ubicándome en alguno de los extremos, o sea, en el extremo de lo que se considera saludable o en el extremo de lo que se considera que hay una deficiencia o trastornos o algo negativo. La salud que es una construcción con Dios es el tipo de salud que nos compete a nosotros, los que queremos llevar la palabra. Ahora, ¿cómo debe ser ese tipo de salud? Debemos apuntar a la integridad o búsqueda de la mayor congruencia. Con respecto a la operación de experiencia, podemos hablar de que es dinámica, es decir, que tiene flexibilidad frente a los cambios permanentes del entorno. Frente a ello, nosotros no tenemos que tener pánico ni fobia. Cuando uno va a predicar, se va a encontrar con situaciones que puede que no estén anticipadas. Puede que en el entorno, en el contexto, hayan determinadas características que nos sorprendan. Bueno, justamente ante esas situaciones donde debemos presentar la flexibilidad para adaptarnos o adecuarnos a la situación. Debe tener permeabilidad. Esto se refiere al grado de estrés o rango de permeabilidad frente al intercambio con el medio, con tu entorno. Debo tratar de ser lo más permeable posible, de manera tal que no me influya o no vaya en declive lo que yo tengo que pronunciar, lo que yo tengo que promulgar. La finalidad. Tu vida tiene que tener objetivos claros. Estar atento al consejo de Dios, tanto en mi familia, en las situaciones que vivo, los retiros, frente a los demás, pero siempre siendo un apasionado en el ministerio de predicación. Eso lo tengo que tener muy claro. ¿Cuáles son los elementos que nos llevan a enfermar, a perder pasión, a tener tristeza, a distraernos en el camino de la prédica? Dificultades en la organización de la experiencia. Por ejemplo, en la unidad, estar muy atentos a la fragmentación y estados disociativos. Es decir, no predicar si yo siento que estoy en pecado o que estoy en desgracia. Si yo siento que hay algo que me está pasando que no es favorable, que no es, y que yo no voy a poder evitar demostrarlo, o que aflore alguna sensación que permita que mi mensaje no llegue. Bueno, tengo que estar atento a eso. Hay que tener una identidad lo suficientemente única, integrada, coherente, y estar muy preparado sabiendo que el Espíritu Santo es el que me va a sostener y me va a potenciar. Porque de todos modos el Espíritu Santo siempre es el que actúa. Por eso uno se encomienda y prepara, pero el Espíritu Santo es el que reorganiza. La integridad. A veces me puedo encontrar desregulado emocionalmente o cognitivamente. Puede ser que me encuentre en una situación emocional o de conocimiento en la que esté dispersa o
o no esté en condiciones de retener, de estar relajada, entregada en espíritu, y eso haga que esté como contenida, que en algún momento me detenga, y que eso haga que me distraiga, y no solo a mí, sino también distraiga a la audiencia, a las personas a las que yo les tengo que llevar el mensaje. Con respecto a la dinámica, puedo encontrar cierta rigidez y repetición desadaptativa. Con respecto a la permeabilidad, repliegues emocionales, aislamientos. Es decir, comienzo a encerrarme. Si yo empiezo a encerrarme, si yo empiezo a retraerme, debo entender que estoy más cerca de la enfermedad que de la salud. Y con respecto a la finalidad, si tengo serios problemas en el desarrollo de mi guión personal, debo revisar qué me está pasando. Puede que me sienta agotado, pueda que mis proyectos en el momento no me estén saliendo, funcionando. Y bueno, tengo que detenerme y pensar qué me está pasando. Recalcular, diría Freire. También es importante prestarle atención a la red o al ambiente del cual formo parte, es decir, mi comunidad. Puede que sea yo una persona adaptada, flexible, sana, pero tengo que revisar qué pasa con mi comunidad, cómo es mi comunidad. Si es rígida y pobre, me enferma, porque yo debo ser comunidad. Entonces ahí es donde cada uno debe prestar atención a qué es lo que me está aportando mi comunidad, y si yo estoy trabajando en comunidad como corresponde. Volviendo a citar a la segunda de Corintios 5, versículo 17, dice: porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasa frente a todo esto? Hay un paradigma que es el mismo Cristo. Entonces, lo más importante es nunca desviar la mirada de Él. Saber que nuestro principal modelo es Él. Y Él es el modelo del santo equilibrio. Cristo hablaba constantemente con el Padre. Siempre obedeció al Padre. A la vez, Él era una persona que tenía una muy buena personalidad, un carácter fuerte. Era muy seguro de sí mismo, de estructura, de matriz, como varón, humano, y también era Dios. Pero el nivel altísimo de salud que tenía le permitió resolver de manera equilibrada muchas situaciones a las que estuvo expuesto y en las cuales también recibió presión social. Él tuvo gran equilibrio, y nuestra meta, mirándolo a Él, sería adquirir justamente el equilibrio tal como Él, para poder hablar de manera saludable lo que Dios quiere que uno salga a hablar y decir. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces esos criterios para mantener la salud a imagen de Jesús? Él siempre ha tenido actitudes positivas hacia sí mismo y hacia cada uno de nosotros. Yo tengo que preguntarme si eso se está cumpliendo en mi vida. Lo que hace respecto a esta situación es presentarnos aspectos psicológicos, biológicos y aspectos espirituales. Por un lado, los psicológicos biológicos responden a una serie de preguntas que nosotros, como predicadores en potencia o en formación, deberíamos tener en cuenta y preguntarnos. Y tajantemente voy a leer cada una de las preguntas que él nos aportó para que hagamos un replanteo, una revisión acerca de cómo lo llevamos eso nosotros a nuestra vida. Primero, preguntarnos
si al igual que Jesús, tenemos actitudes positivas hacia nosotros mismos. Si vos sos implacable en decir que siempre te está faltando algo, o si estás convencido de que lo que haces lo haces por gracia de Dios y porque para gloria de Él. Tu crecimiento, tu desarrollo está constantemente actualizado. Dios hablaba constantemente con Jesús. Siempre estaban comunicándose. ¿Sentís que tu persona está integrada en una personalidad cristocéntrica? ¿Tus dominios y tu control del entorno están en tus manos o están en manos de Dios? Jesús siempre le dio al Padre el control de su propia existencia. A veces decimos que dejamos todo en las manos de Dios y no siempre lo cumplimos, porque muchas veces nos gana el orgullo de decir, bueno, esto lo voy a hacer a mi manera, en esta ocasión yo resuelvo la situación así y no me dejo guiar por el consejo del Espíritu. A veces no escuchamos ni la voz de Dios, ni la de Jesús, ni la del mismo Espíritu. ¿Tenés una percepción correcta de la realidad y de vos mismo? ¿Una neta percepción de cómo funcionas dentro de tu comunidad? ¿Sabés qué piensa tu comunidad de vos? ¿Has recibido correcciones al respecto o de parte de ella? Cristo siempre preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Estos aspectos Cristo lo vivió a pleno. Cosas muy humanas de un Dios muy encarnado, con un concepto interesantísimo de un alto nivel de equilibrio. Esto es el santo, Él era el santo del equilibrio, y este es el santo equilibrio de Dios. Ahora, respecto a los aspectos espirituales, ¿dejás de hacer lo malo para hacer lo bueno? Y hacer lo bueno implica dejar actuar la gracia del Espíritu Santo para marcar un estilo de vida equilibrado, donde no te sobreexijas, donde uno entienda de que aún es imperfecto y que está luchando. ¿Te queda claro que también es bueno relajar estos aspectos y no ser tan perfeccionistas y no ser tan escrupulosos? Y entender que esto es un proceso que lo tengo que llevar de manera equilibrada con asistencia del Espíritu Santo. Esto es concepto de salud, de una salud mirada desde Dios, hacia Dios, una salud espiritual, equilibrada. Tengo conciencia de que pertenezco a un plan salvífico de Dios y por el cual me tengo que comprometer. Esto está muy relacionado con nuestra estructura mental y psíquica, sana, íntegra, que no siempre está así porque a veces nos puede jugar en contra la autoestima. A veces tenemos baja autoestima y eso no permite que nosotros nos sintamos dignos de llevar la palabra. Y sin embargo nosotros somos soldados elegidos por el mismo Jesús o por el mismo Padre para llevar a cabo el plan salvífico hacia nuestros hermanos. Tengo un alto nivel de transformar o de renovar mi manera de actuar. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo hizo Jesús para transformar y renovar su manera de actuar y la manera de actuar de los que lo rodeaban, inclusive los enemigos? Me preocupa saber que debo perfeccionarme no solo en la calidad, en el aprendizaje de conocer su palabra, de conocer los preceptos, de conocer las encíclicas, de conocer los documentos eclesiales. Me preocupa también ir renovando mi persona, ir puliendo mi
mi persona hacia lo que consumen mis ojos, mis oídos, el cómo hablo, el cómo me expreso. Todas estas cosas son importantes para un predicador. Tener determinada prudencia en el hablar, en el decir, en el obrar. ¿Tengo docilidad y dejo el 100% la iniciativa del Espíritu Santo? A veces ocurre que, según la situación que estemos, el proceso por el cual estemos pasando, tenemos altibajos. Hay momentos donde estamos muy efusivos con respecto a lo que hemos recibido y queremos salir a gritarlo a los cuatro vientos y no podemos guardar lo que nos pasa y por eso lo tenemos que transmitir y comunicar. Y otras veces necesitamos retrotraernos porque sentimos que hay algo que no está bien o hay algo que nos oprime. Aún así, cuando no lo podemos dar todo, cuando por determinadas circunstancias sentimos que vamos en carrera, aunque no estemos al 100%, y si voy con el 70% para Jesús, para Dios, eso es muy válido. Yo tengo que darlo todo desde donde me encuentre. Y Él me va a retribuir lo que falta. Él va a hacer posible que yo obtenga el 100%. Porque aún con mis limitaciones tengo la intención de no dejar, de no abandonar el camino y seguir en búsqueda y seguirlo a Él. Entonces tener eso también presente, que a veces podemos dar el 100% y en otras ocasiones no, pero no por eso dejar de darlo, de ofrecerlo. Cuidado cuando nos convirtamos en perfeccionistas. Es muy bueno ser perfeccionista para Dios, pero también tenemos que saber entender que Él es el único perfecto. ¿Tengo capacidad de penetración en el misterio de Dios y lo acepto? ¿Y en qué nivel yo penetro en los misterios de Dios? ¿Y en qué nivel voy aceptando esos misterios? Debo mantener un diálogo constructivo con Dios. Él es el constructor. Yo debo tener la experiencia de cuánto entra y sale del alma cuando Dios penetra en mí y qué experiencia mía penetra en el ser de Dios. Ahora, yo permito co-construir a Dios conmigo en mi ministerio, mi personalidad, a los demás. ¿Le permito ayudarlo a co-construir lo que Él quiere para el mundo? ¿Logro estabilidad en los procesos de conversión? ¿Logro ir haciendo mi conversión con criterios que me dan la pauta de una sensación de estabilidad emocional y cognitiva? Yo tengo que entender y conocer cuáles son los criterios de estabilidad en mi vida. Tengo que tener un alto conocimiento de mí mismo. Por eso, al conocerme en ese proceso de conversión, debo percibir cuáles son esos criterios. ¿Qué es lo que yo espero que esté normal? Sabemos que Dios no golpea fuerte, pero nosotros estamos en el mundo y podemos vivir situaciones difíciles también. Jesús mismo la vivió. Él también se sintió en un momento presionado por la sociedad, acercándose ya el tiempo de su muerte. Muchos esperaban de él grandes milagros, como fue con el caso de su amigo Lázaro.
Sin embargo, él pudo resistir a todas esas presiones, porque justamente él se mantuvo siempre en un rango equilibrado. A eso también debemos apuntar nosotros, a saber que nuestra experiencia tiene que siempre tener como punto de partida lo que fue nuestro maestro. Y nuestro maestro vivió todo tipo de experiencia. Fue expuesto a distintos tipos de experiencias, desde la burla, la traición, el menosprecio, el ponerlo a prueba constantemente, el tentarlo. ¿Cómo lograr todo esto? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Porque todo no lo puede hacer Él. Nosotros tenemos que orar constantemente. Esa es nuestra herramienta. Tenemos los sacramentos, lo que la Madre Iglesia tiene para cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde conquistar la gracia que nuestro Padre Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la clave está en vivir según esas gracias. Debemos mantener la armonía de los criterios mencionados con equilibrio y fluidez. Tengo que adquirir esa misma fluidez, no solo del Espíritu Santo, sino de quien está lleno del Espíritu Santo. No solo el equilibrio mío, sino también de mi entorno. Todo esto se logra con una constante y permanente situación de oración en comunidad, personal, individual, en apelar siempre a la asistencia del Santo Espíritu, que es nuestro consejero. Estar preparados siempre y en fe, porque Jesús es nuestro primer modelo, nuestro primer maestro. Tener en cuenta que estamos en el mundo, somos del mundo, pero tenemos un extra que no tienen todos, pertenecemos y le hemos entregado alguna vez el corazón a Él, queremos seguirlo a Él, con lo que somos y con lo que tenemos, con lo que vamos transitando, con lo que vamos entregando, con lo que el Espíritu Santo nos va mostrando para seguir ofreciendo día a día, para seguir renovándonos, para seguir perfeccionándonos. Y con esas subidas y bajadas, sentir la pasión de que debemos llegar a otros corazones que no conocen la palabra, que no conocen su mensaje, que saben muy poco de él, que están confundidos, que tienen información mezclada. Tenemos que pedir que Dios nos devuelva esa pasión. Entonces yo, a través de esta oración, quiero concluir con este tema, invitarlos a que nos pongamos en presencia del Espíritu Santo de Dios, que sea Él quien haga la obra en nosotros, que sea Él quien vaya puliendo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, que Él quien nos conoce de pies a cabeza, que Él que nos pensó desde la eternidad, vaya dándole forma a este querer ser predicador, querer anunciar el querigma, el evangelio, querer llevar la palabra y el mensaje a todas las personas con las que nos encontremos, querer salvar las almas, desde lo que somos, desde lo que hemos sido,
desde lo que hemos descubierto en el paso de Jesús por nuestra vida, desde nuestro encuentro verdadero con Jesús, cómo nos tocó Él, cómo ardió nuestro corazón cuando lo reconocimos. Pedirle que ese fuego, esa pasión permanezca siempre ardiente, que no discriminemos al destinatario, que el mensaje llegue a todos, que seamos constructores de este ejército de salvación y que todo sea para su gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.